Muy, pero muy buenas tardes a todos nuestros amables televidentes de la programación de Palabras de Vida. Recuerde, es un programa de bendición espiritual que llega de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Y como siempre, en este maravilloso set, me acompaña en esta tarde nuestro amado compañero en el ministerio, Manuel Martínez Capellán, a quien saludamos, pastor. Gracias, y le damos la bienvenida a esta programación. Y a usted, amable televidente, que día a día nos sigue a través de estos medios de televisión ciudadana. Pastor Manuel, ¿por qué no también nos saluda en esta tarde a toda la audiencia, a todos los televidentes que día a día nos siguen? Gracias, Pastor Joaquín Jerez. Dios les bendiga a usted también. Dios bendiga a toda nuestra amable audiencia que en esta tarde está en nuestra sintonía, viéndonos y obviamente escuchándonos para recibir bendiciones en la palabra de nuestro Dios. Aquí estamos en la zona 57, hoy representando las iglesias de Las Villas y Lagos 1. Así que bienvenidos sean todos a nuestra sintonía. Tenemos un tema muy interesante para compartirlo con ustedes en esta tarde. Y sabemos que no solamente a través de este programa Dios nos bendice también en cada una de las congregaciones, en las iglesias, ya que el Señor dice a través de su palabra: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, antes viene exhortando, sabiendo que aquel día se acerca. El Señor está a las puertas, Él viene por un pueblo donde dice la palabra: sin santidad nadie verá al Señor, por un pueblo redimido. Así es que hay que estar atentos a la voz del Señor, y por eso queremos invitarlos también a nuestras congregaciones. Y allí en Lagos 1 hay una iglesia de poder, de bendición, para que usted pueda asistir. Pastor Manuel. Y es una muy, pero muy buena, sana costumbre podernos congregar en la casa de Dios, en la iglesia. Hay personas que se les olvida que Dios nos exhorta, nos manda, nos enseña en su palabra que debemos, que tenemos que congregarnos. Si usted alaba a Dios en su casa, ora a Dios en su casa, canta a Dios en su casa, me parece bien que lo haga con la familia, pero debe de congregarte, tener una iglesia, un pastor que te oriente, unos hermanos que estén contigo. Te invitamos en esta tarde para que nos visites en nuestras iglesias allí en Lagos 1, calle 26, número 1184. Los días martes tenemos reunión de oración, donde estamos orando por todas las necesidades y las peticiones de nuestros hermanos y amigos. También tenemos los jueves el culto de enseñanza bíblica, donde estamos dando temas muy importantes acerca de la palabra del Señor. Los domingos, el domingo es el gran día del Señor, el día en que Cristo se levantó victorioso de la tumba, sellando con su resurrección nuestra salvación. Allí estamos en las horas de la mañana, a las 8:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde, dos reuniones importantes. Te va a aprender de Dios, se va a gozar en la palabra del Señor. Tengo una columna ahí en mi muro que se llama Desde mi púlpito, donde expongo muchos temas de actualidad, muchos puntos doctrinales, muchas cosas importantes que usted va a gozarse leyéndome. Búsqueme desde mi púlpito en Facebook como Manuel Capellán. Así que te esperamos en nuestra iglesia para que reciba mayor bendición de Dios en tu corazón, pastor. También allí en la iglesia de Las Villas, diagonal 18, 5262, barrio Las Villas. El día martes, como hemos siempre hablado, un poderoso culto de oración, donde vamos a buscar el rostro de Dios, donde nos unimos en el clamor, donde vamos a presentar nuestras peticiones delante del Señor, como lo dice la palabra, donde se insta también al pueblo a buscar el rostro de Dios para alcanzar oportuno socorro. Y el día jueves, enseñanza bíblica, enseñanza de la palabra de nuestro Dios, el día jueves 7 de la noche. El día domingo también, como hablaba el pastor, en la mayoría de iglesias de la obra del Señor,
Estamos aquí también en la iglesia a las 9 de la mañana, nuestra escuela dominical, nuestra escuela bíblica, nuestra reunión familiar donde toda la familia asiste para que usted pueda ir con sus hijos y aprenda de la palabra del Señor. El día domingo en la tarde, 5:30, nuestro culto evangelístico. Dios ha venido derramando bendición sobre cada culto, así es que no se pierda toda esta bendición. El día del Señor, el día domingo, donde es buen día para congregarnos y asistir. Puedes ingresar a nuestro portal en la web, nuestra página web www.contactomisionero.org. Cultos en vivo, ingrese allí y vas a recibir bendición. Nuestra emisora en línea 24 horas para que disfrute de la programación que también tenemos allí. Así es que, mis hermanos, hay mucha bendición para recibir, y también a través de nuestro canal o nuestra página en Facebook, nuestro fanpage allí en Facebook, Contacto Misionero, y será una bendición grato que usted también nos anexe a sus contactos y comparta todas estas bendiciones. Pastor, estar en esta programación de Palabras de Vida es una bendición para nosotros, encontrarnos aquí, estrecharnos la mano, hablar y compartir de todo lo que Dios está haciendo en la obra de nuestro Dios. Maravilloso lo que Dios está haciendo en nuestras iglesias, nuestras congregaciones, a través de estos medios de comunicación, a través de Palabras de Vida. Muchas personas están siendo bendecidas y están aprendiendo la palabra de Dios, porque aquí, como hemos dicho ya en programas anteriores, predicamos la palabra del Señor. Los únicos que nos motiva y nos motivará hasta que Cristo venga o nos lleve, pastor, es que exaltemos su palabra, que honremos su palabra, que pregonemos su palabra. Quizá a muchos le parezca arcaico, quizá a muchos le parezca obsoleto, quizá a muchos le parezcamos vejestorio, quizá a muchos le parezcamos prehistórico, pero es la forma que Dios ha dado a esta obra y no la vamos a cambiar. Aquí tiene prioridad la palabra de Dios, pastor. Toda la cosa que emprendemos, toda actividad que hacemos, es importante que siempre expongamos la palabra de Dios, porque para eso nos llamó Dios. Y si no hacemos eso, entonces ¿para qué estamos en este camino? ¿Para qué estamos en esta obra? ¿Para qué estamos en este ministerio? Por eso muchas vidas son bendecidas, pastor, muchas vidas son sanadas, muchas vidas son sanadas, muchas vidas son restauradas por el poder de la palabra de Dios, pastor. Porque cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno enseña, enseñe conforme a la palabra de Dios. Por eso, lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios. Es lo más grande que existe en este vasto universo. La palabra de el cielo Dios. Pasará, la tierra pasará, los ríos se secarán, la flor se marchitará. Y yo me atrevo a añadir o a decir personalmente, hasta el infierno se congelará, pero su palabra permanecerá para siempre. Eso es la palabra de nuestro Dios. Por eso, mis amigos, hermanos que nos están viendo, no se vaya a despegar de esta señal de bendición. Volvemos en unos segundos. Vámonos a nuestras promos, que anuncian lo que es las reuniones en la iglesia allí en Lagos 1 y Iglesia de las Villas. Volvemos en unos minutos. Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación
en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, 2 reuniones importantes, la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Y una vez más estamos con ustedes en esta maravillosa tarde de programación con nuestro amado compañero Manuel Martínez Capellán, este servidor pastor Joaquín Jerez. Hoy traemos un tema maravilloso, un tema de consejería espiritual, pero un tema basado en la palabra del Señor que está precisamente allí ubicado en Proverbios capítulo 5, verso 1. Y el tema para hoy es 4 consejos importantes en la vida, pastor. 4 consejos importantes en la vida. 4 consejos importantes en la vida. En la vida hay muchos consejos, hay muchísimos consejos. Hay consejos malos, pero hay consejos buenos. Pero en esta tarde queremos exponer 4 consejos importantes en la vida que debemos de poner por obra, por práctica. Debemos de vivir, debemos tratar de incluirnos en esos consejos. Pastor, hay un texto inicial muy hermoso que nos habla acerca de este tema que traemos en esta tarde. En Proverbios capítulo 5 y verso 1 dice la palabra de Dios, pastor. Sí, pastor, vamos a leerlo precisamente. Proverbios capítulo 5, verso 1 dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guarde consejo y tus labios conserven la ciencia. Inclina tu oído a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina también tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. La palabra del Señor dice que el sabio escucha el consejo y aumenta el saber, pastor, y que el necio lo rechaza, lo omite. Queremos ser prudentes y sabios porque eso es lo que Dios nos permite para poder recibir el consejo de Dios y tomar buenas decisiones. Es importante oír el consejo y es importante vivir el consejo de la palabra de Dios. Y a veces las personas mayores que han vivido más, obviamente, que las personas jóvenes, y la experiencia le ha enseñado tantas cosas hermosas y dan el consejo adecuado. Y cuando se escucha esa sabiduría, se escucha esa orientación, sea por la palabra o sea por nuestros viejos, o sea por las personas mayores, y oímos ese consejo, seguro que en la vida nos va a ir bien. Pero en esta tarde, pastor, tenemos el tema aquí plasmado en este bosquejo y queremos desenglobarlo, desmenuzarlo acerca de estos 4 consejos importantes en la vida, pastor. Comencemos, pastor, con la introducción. Así es, pastor. Dice que la vida primero es corta. Sabemos que precisamente el Señor lo dice. Aún la vida del hombre la compara como la flor del campo. En la mañana es y en la tarde desaparece, es corta. Dice la palabra que son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Promedio 70, más robustos 80. Y con toda su fortaleza de molestia y trabajo. De modo que ya de 80 años para arriba ya estamos mirando a dónde vamos a pasar la eternidad. Pastor. Ya son como tiempos o años de gracia, de regalo de Dios, aún más de lo que Él nos da. Aunque hay gente que no quiere morirse, que se aferran a la vida, y lo que tienen que aceptar es a Cristo Jesús en sus corazones para que se vayan a la vida, pero la vida eterna, pastor. A algo mayor. Pastor dice que la vida es corta y por lo consiguiente hay que saberla aprovechar y vivirla bien. Y qué mejor es tener el consejo de Dios, porque el que adquiere sabiduría e inteligencia, eso le va a permitir tener sabiduría para poder tomar decisiones y saber vivir bien, porque la palabra del Señor nos habla, pastor, dice que
todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y si tenemos un buen consejo y podemos aprovecharlo al máximo, entonces hay beneficios en todas las áreas. Hay personas que solamente saben o expresan consejos, pero no son practicantes del buen consejo. Y muchos solamente lo escuchan Lo escuchan. y no lo ponen por obra. Dice la introducción que hemos leído que la vida hay que vivirla bien. La vida es un regalo de Dios. Dios nos regala la vida. Dijo David, tú me formaste en el vientre de mi madre. La vida es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y Dios quiere que la vivamos bien. Por ejemplo, nadie nace borracho, nadie nace drogadicto, nadie nace con esa costumbre malsana que cortan la vida, que hace que la vida no se vio bien. Nadie nace con esa costumbre que no son aceptables. Todos nacemos sanos, todos nacemos sin ningún tipo de costumbre, ningún tipo de mañas, pero eso viene a la vida de la persona cuando se aleja de Dios. Entonces no vive la vida bien, la vida que tiene que vivir delante de la presencia de Dios, pastor. Así como un cuerpo o un bebé recibe una buena alimentación para ser sano y poder estar bien, también lo que se ingresa en conocimiento, en sabiduría, en consejo, eso nos va a permitir andar por el buen camino, porque dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen rectos y derechos, pero su final es camino de muerte, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pastor, y que también recibir el consejo aumenta el saber. Entonces, eso permite también de que ese consejo y esas palabras sabias y esa palabra de parte del Señor nos ayudan a vivir bien. Pero la Biblia me dice que el principio de la sabiduría Es el temor a es el Jehová. temor a Dios, pastor. Si no hay sabiduría de Dios, no hay una vida bien vivida. Si usted no tiene en su corazón y en su conocimiento el temor a Dios, no existe una vida que se viva bien, porque usted vive según sus propios consejos, usted vive según sus propias capacidades, usted vive según su propio razonamiento, usted vive según su diploma que ha colgado, usted vive según los estudios académicos que tenga y echa a sus espaldas la grandeza de Dios. Dice la palabra que el principio de la sabiduría, de la inteligencia, es el temor a Dios, pastor. Pastor, precisamente en unos textos anteriores al capítulo que leímos, habla y como que fortalece un poquito más esta parte. Y quisiera leerla, pastor, en esta tarde, ya que es muy diciente para este momento de mensaje. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella y pasa, porque no duermen ellos si no han hecho el mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, y no saben en qué tropiezan, pastor. Poderosa palabra, no se nace con eso, vuelvo a hacer énfasis, sino que en el transcurrir de la vida se va adquiriendo esas cosas negativas que no te hacen vivir bien, que no te dejan prosperar, que no te dejan caminar como tienes que caminar, que no te dejan andar como debes de andar en tu vida. Mucha gente siempre tan propensa al fracaso porque no saben vivir la vida, porque no saben, inclusive, pastor, escoger sus amigos, no saben escoger quiénes van a ser sus amigos, escogen lo peor, entre comillas, para que nadie se sienta ofendido, escogen lo peor entre sus amigos y esos amigos lo llevan al fracaso, lo llevan a una mala vida, lo llevan a una vida desordenada, lo llevan a una vida deshonesta, lo llevan a una vida que no es aceptable ni delante de Dios, pastor, ni delante de la sociedad donde le ha tocado vivir, pastor. Pastor, ahí es donde nos damos cuenta cómo Dios permite a nuestro alrededor
los buenos consejeros, pero también hay malos consejeros. Y depende de lo que hay en el corazón, dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que se habla, eso es lo que se dice. Y lo que se habla es lo que se está pensando, lo O que se hace. tiene en sí mismo, lo que se lleva a cabo, pastor. Y ahí miramos, pastor, por qué el consejo de los padres es muy diciente, el buen consejo, porque también hay padres que no son todos, pero hay momentos donde los padres aconsejan mal, dependiendo a sus costumbres. Hay padres, Pero, pastor, cuéntame, pastor, pastor. hay padres de familia que de pronto pueden dar un buen consejo, pero sus hechos lo niegan. Por ejemplo, hijo mío, no haga como yo hago. No, el hijo va a hacer lo que hace el papá. Si el papá es un borracho, el hijo va a seguir ese ejemplo. Si el papá es un mujeriego, el hijo va a seguir ese ejemplo. Si el papá le pega a la mamá por cualquier circunstancia, el hijo va a seguir el ejemplo, porque no va a respetar a la próxima que sea la esposa de él. Si el hijo ve que el papá golpea a la mamá, la maltrata con palabras verbales, con palabras fuertes, la golpea o la agrede físicamente, el hijo, por más que usted le diga, hijo, no haga lo que yo hago, él va a seguir el ejemplo. Él va a seguir, porque usted puede que le dé el consejo verbal, pero no le da el consejo con el testimonio. Pastor, que eso es muy importante. Dos tipos de consejos, el que se da verbalmente y el que se demuestra con hechos, pastor. Pastor, hay algo que si le preguntamos a toda persona cuántos años deseara vivir, él diría 100, 200, 300 años. Pero a veces las prácticas o lo que hacen impiden llegar a eso. Y la Biblia me dice que el que recibe consejos, largura de días vendrán. Pero cuando no se recibe el consejo, vemos cómo personas a corta edad mueren. De una forma que a veces no es la que Dios quería. ¿Por qué? Porque aquí dice en Proverbios, pastor, o no sé si tenga algún texto allí, pero dice la palabra que en un momento que si andare por el camino de los buenos y siguiera las veredas de los justos, dice, porque los justos habitarán la tierra, los rectos. Entonces eso me habla de disfrutar la vida. Qué buen consejo. El primero es que usted no solamente reciba el consejo, sino que a la vez lo practique. Número 2, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso me quiere decir, como usted decía, pastor, que hay que saber escoger las amistades, los amigos, porque los buenos amigos traen buenos consejos y los buenos consejos, largura de día vamos a tener, pero el consejo por encima de todos es el consejo de Dios. Los buenos amigos, pastor, dan buenos consejos. Y yo en la vida tuve buenos amigos, tuve buenos consejeros y me dieron buenos consejos. Los malos amigos que tienen la mentalidad, no sé si cabe la palabra atrofiada, es una palabra muy santanderiana, atrofiada, tienen la mente atrofiada, entonces dan malos consejos, te van a desubicar de pronto de la meta que te ha propuesto. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes van a la universidad y se encuentran amigos que lo inducen al vicio de la drogadicción y luego dejan sus estudios y se van por allá a los lugares más tenebrosos de la ciudad y la droga los consume, habiéndole hecho gastar a sus padres unas millonadas en semestres y semestres, porque ellos no se hicieron con buenos amigos, buscaron amigos que no son amigos. El que te conduce al pecado no es un amigo, es tu destrucción, es tu enemigo. Todo el que procura tu destrucción no es tu amigo. El que procura tu destrucción es tu enemigo. Si tu supuesto amigo te invita a la droga, no es tu amigo, porque las drogas te van a destruir, las drogas te van a matar, la droga va a hacer que tu familia sufra, la droga va a hacer que queden truncados tus estudios, la droga y cualquier tipo de sustancia alucinógena o cualquier tipo de vicios que degeneran al ser humano. Por eso, uno de los puntos esenciales, pastores, escuchar el buen consejo de los buenos consejeros verbales
y testimoniales, pastor. Pastor, yo creo que eso es importante lo que usted está diciendo. Además, usted lleva un buen tiempo de recorrido y donde permitió poder también rodearse de buenos amigos, que ahora también han permitido poder llevar una vida, un hogar, una familia, unos hijos, y han venido adquiriendo sabiduría de parte del Señor, también de las experiencias que Dios nos permite. Eso es lo que queremos hablar en unos minutos, de un hombre, de un apóstol, de un gran apóstol muy cercano a nuestro amado Señor Jesucristo, donde expira o extrae o habla un consejo para que lo tomemos en cuenta. Por eso volvemos en unos segundos, vámonos a unas promos que anuncian las iglesias, las reuniones de Lagos 1, Iglesia de las Villas, y volvemos en unos segundos. Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, 2 reuniones importantes: la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Regresamos con cada uno de ustedes a través de esta emisión especial de Palabras de Vida, programación auspiciada por las iglesias de Lagos 1 y de las Villas. Hay un consejo muy maravilloso que da un gran apóstol muy cercano al Señor, donde este mismo consejo lo recibe de toda esa experiencia de estar con el Maestro, y queremos leerlo en esta tarde, y se encuentra en la carta del apóstol Juan, tercera carta del apóstol Juan, allí el verso número 2, de la tercera carta del apóstol Juan. La palabra del Señor dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vuelvo a leerlo para ustedes, amables televidentes, así es que pon atención al consejo de parte del Señor, diciendo este verso de la palabra del Señor: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Un consejo muy diciente para estos tiempos de crisis, para estos tiempos de malos consejos, para estos tiempos de dificultad, que puede ser su caso en su hogar, en sus hijos, en la universidad, en el colegio, en su diario vivir, pero que Dios nos trae un consejo a tiempo, pastor. Amado, yo anhelo que tú seas prosperado en todas las cosas. Note la palabra amados, se está refiriendo al pueblo de Dios. Y que tenga salud, así como prospera tu alma. Muchas veces se tergiversa el contenido de ese texto. El apóstol está hablando a la iglesia. A la iglesia, pastor. Que él quiere que la iglesia tenga salud. Salud emocional, pastor.
salud mental, salud física. No quiere decir que no podamos enfermarnos, porque no somos inmunes a las enfermedades. Ellas pueden venir de cualquier manera, así como vienen, se van, pero que permanezcamos siempre en esa salud y que seamos prosperados en todas las cosas. Yo me atrevo a decir, y mayormente en las cosas espirituales, no solamente prosperidad material. Hoy en día se predica mucha prosperidad material y no se pregona la prosperidad espiritual. Y añade, y que tenga salud, y que tenga salud. La salud es importante. ¿Por qué el apóstol hace énfasis en estas cosas? Porque nosotros como cuerpo somos templo del Espíritu de Dios. Y el templo del Espíritu Santo tiene que estar bien ordenado, bien arreglado y ojalá en salud. Obviamente hago énfasis, no somos inmunes a las enfermedades. Ellas no llegan de cualquier manera, pero que el consejo en esta tarde del apóstol es que él anhela que seamos prosperados en todas las cosas que emprendamos, pastor. Pastor, precisamente hay personas, todo viene de Dios. La Biblia dice que todo don perfecto desciende del Padre de las luces, que es nuestro Dios, pero a veces no son prudentes en cuidar su cuerpo. Se desmandan y, ¿por qué no decirlo así? En ocasiones hemos recibido consejos a tiempo de personas que pasaron por ahí y recibir el consejo es bueno y recibir el consejo es importante para nuestra vida. Y este hombre decía, así como prospera tu alma, pero que tengas salud. Y a veces, pastor, en esa área, en este primer punto que vamos a tocar, la salud hay que cuidarla. ¿Cómo podemos cuidarla? Con una buena alimentación. Porque hasta en esa área a veces no hay sabiduría y después vienen los males y le atribuimos todo al enemigo, a Satanás, pero a veces él nos insta y viene a tentar, pero nosotros teniendo ya un conocimiento, a veces nos lo ponemos por obra y nos desmandamos, nos enfermamos y a veces le echamos culpa hasta a Dios cuando Dios no tiene culpa de eso, pastor. Sí, nosotros muchas veces tenemos la responsabilidad porque no cuidamos nuestro cuerpo y a veces los ministros, los pastores que terminan un culto sudado, un trabajo de 1 hora predicando, eso genera transpiración en el cuerpo y ese sudor que usted emana hay que reponerlo con una buena bebida agradable que le reponga esa salud, que le reponga esas energías que usted ha emitido predicando un mensaje. Abrigarse en el momento oportuno, no salir de esa manera a la brisa, al aire, al viento natural. Tantas cosas, hermanos, que podemos decir en esta tarde acerca de cómo cuidamos la salud, porque somos templo del Espíritu Santo. Y a veces muchas cosas, pastor, como usted acaba de exponer, suceden porque nos descuidamos. A veces hay alimentos, uno ora a Dios para que Dios se glorifique a través de ellos, que Dios se glorifique a través de ellos, pero hay alimentos que nuestro organismo los rechaza, los resiste, no los soporta y no los comemos o no los tomamos y nos enfermamos. Entonces ya usted lo sabe, ya usted sabe que no puede comer cierto tipo de alimentos, que no puede tomar cierto tipo de bebidas porque le va a hacer daño. Entonces eso es cuidar la salud, estar pendiente. Hablamos también en la semana pasada de la sabiduría, que Dios nos manda a que seamos sabios, seamos entendidos, seamos comprendidos. Dice la palabra, muchas veces los hijos de la tiniebla son más sagaces que los hijos de la luz, porque nosotros todo ve, Dios verás, Dios sabe, Dios lo hace, Dios está aquí, pero hay que también cuidarnos como manda la palabra del Señor, pastor. Por eso el cuerpo en ocasiones se resiente y son alertas, así como en un momento cuando el cuerpo empieza a deshidratarse, pide agua, cuando el cuerpo empieza a necesitar azúcar,
para la glucosa, en muchas ocasiones manifiesta, pero también en exceso las cosas también es mal. Un ejemplo, pastor, cuando alguien va a una cita médica y va allí quizás y el médico le dice y le presentan por su cuadro hemático o lo que le han hecho, tiene que cuidarse en esto, en esto, en esto, en esto, es porque ellos tienen esa experiencia y en el cuerpo hay un equilibrio. Pero hay quienes reprenden al diablo y dice, ese médico no sabe nada, Señor, reprenda al diablo. Yo no voy a privar de la cosa que me está diciendo ese que no médico haga. lo que me mandó fue aguantar hambre. Sí, me mandó fue a aguantar hambre. Señor, reprenda al diablo, yo no voy a hacer nada. Entonces luego viene lo fatal. Los médicos, hay quienes pregonan y enseñan y predican que los médicos son del diablo. Los médicos no son del diablo, amables televidentes. Un médico, un profesional que se gastó 5, 6, 7 años y tiene que seguir estudiando, porque la medicina es interminable. Cada día saca cosas diferentes y cada día hay enfermedades diferentes. No creo que una persona que se gaste tantos años de su vida estudiando para mejorar la salud de la raza humana sea del diablo. Del diablo es usted que no entiende. Tiene el entendimiento enceguecido, entenebrecido. El apóstol Pablo andaba con su médico, que era Lucas. Por eso Pablo le dice, salúdame a Lucas, el médico amado. Lucas fue discípulo de Pablo, no fue discípulo de Cristo. Y Pablo andaba con su médico, que era Lucas. Así es que los médicos, usted pastor que me está mirando, no son del diablo son los brujos, los menjureros, los hechiceros, esa gente que hace cosas con el ocultismo. Pero un médico profesional que va a la universidad y se quema la pestaña y sigue estudiando, porque la medicina no es que usted estudió 5 años y hasta ahí llegó, sigue la medicina, nuevo descubrimiento. No es del diablo una persona que se mate la vida para darle a usted la salud, para que usted esté bien, para que tenga un cuerpo de Espíritu Santo saludable, pastor. Pastor, ahí precisamente quería hacer énfasis. Hay personas que dirán, bueno, ¿y qué le pasó ahora a estos pastores? Están hablando ahora de la salud como si fueran personas no, queremos decirle que aún el Señor nos aconseja a través de su palabra que este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, pastor, y hay que cuidarlo. Y Dios nos da sabiduría y prudencia y dice que tenga salud, así como prospera tu alma, pero que tenga salud. Y de pronto Dios le ha venido dando unas alertas en su cuerpo para que vaya y visite un médico, aunque tenemos el médico divino, pero que vayas y usted no lo ha hecho, o lo ha hecho y no está prestando atención a estos consejos que Dios permite a través de estas personas que se capacitan, que estudian para eso, que Dios los coloca, que Dios les permite poner el sentir para que estudien y se preparen y puedan llegar a tiempo y den un recurso en un momento indicado. Así como en el área espiritual nos cuidamos, así como tenemos que el ayuno, la oración, el clamor y orar a Dios para que sea, porque es nuestro médico divino, también ha puesto personas la ciencia para que también podamos recurrir a ellas y podamos ayudarnos en un momento de enfermedad y podamos inclusive recibir el consejo a tiempo antes que sea tarde, pastor. Pastor, el asunto de lo divino, el médico divino, Cristo Jesús, que sigue sanando nuestras enfermedades. Así es, pastor. Eso es un asunto de fe, porque para el que cree, todo es posible. Eso es un asunto de fe, de que usted crea en que Dios lo puede hacer. Pero yo he conocido grandes hombres de Dios, entre comillas grandes, es la palabra que usamos nosotros para darle cierto matiz, sí, como una expresión que a esas personas que han escalado posición. Los hombres de Dios que yo he conocido y que he estado al pie de ellos siempre tenían su médico científico de cabecera que lo ayudaron. Por ejemplo, una de las últimas veces que el hermano Ortiz vino aquí, el médico le dijo, ya no lo dejen viajar más, ya él no puede viajar más. En una de esas últimas veces que vino por aquí, bueno, ¿para qué le cuento el desastre que se formó? Porque esas personas que estudian también saben, para eso estudian. Ahora, que Dios te sana, está bien, eso es cuestión de fe, porque muchas veces hay personas que dicen que Asa
en su enfermedad buscó los médicos y no buscó a Dios. Pero es que Asa no buscó los médicos científicos, Asa buscó los brujos, Asa consultó a los brujos y no buscó el favor de Dios. Entonces, para que el cuerpo del Espíritu Santo, el templo, sea morada del Señor, tenemos que luchar por mantener una buena salud espiritual y física también, pastor. Bueno, pastor, este punto es importante, pero tenemos otro punto muy bueno. Porque no solamente pensar en nosotros, pastor, sino también pensar en que alrededor hay una familia, hay un bienestar y que tenemos también que actuar con sabiduría, sabiendo que nosotros vamos ya cumpliendo un ciclo, pero vienen nuestros hijos iniciando otro y hay que dejar fundamentos y bases. Primeramente el temor de Dios, eso sí lo sabemos muy bien, pero también cosas para un bienestar y una estabilidad en ellos. Eso también Dios nos aconseja. Pero quiero decirle algo importante: no se despegue de esta señal, porque vamos a ir a una pausa. Pero antes de ir a una pausa, queremos recordarles también los lugares de culto. Allí en Lagos 1, el día martes y jueves, enseñanza bíblica el jueves, el martes culto de oración, pastor, el día domingo, en la mañana 2 reuniones, domingo en la mañana reunión familiar y en la tarde también. Allí en la iglesia de las Villas, martes y jueves, 2 poderosas reuniones. En la mañana también nuestra reunión familiar y en la tarde culto evangelístico para que usted pueda asistir. Y también, pastor, recordarles allí su página en Facebook, pastor. Le estamos invitando, calle 26, 1184, Lagos 1. Búscame en Facebook, allí como Manuel Capellán, para que reciba más de la poderosa palabra del Señor que predicamos por estos medios y usted sea bendecido por el poder de la palabra de nuestro Dios, pastor. Así también allí en nuestro portal en la web www.contactomisionero.org. Recuerde que como primer punto, nuestra salud. Un consejo importante de parte del Señor: somos templo y morada del Espíritu, y el que destruyere este templo, Dios lo destruirá a él. Y como segundo punto es trabajar para nosotros, para nuestros hijos, y allí en la Isaías 65:23. Pero vámonos a una pausa y volvemos en unos segundos con palabras de vida. Hermanos y amigos televidentes, Dios le bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, 2 reuniones importantes: la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Regresamos después de esta pequeña pausa con cada uno de ustedes en esta programación de palabras de vida. El segundo punto, pastor, queremos leer una cita bíblica allí en Isaías, capítulo 65. Capítulo 65. Podemos leer desde el verso 22, pastor, y verso 23. Nuestro amado compañero lee esta cita que es muy importante. Pastor. Dice así la poderosa palabra de nuestro Dios, Isaías 65, verso 21 al verso 22. Dice: edificarán casas y morarán en ellas,
plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habites, ni plantarán para que otros coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Verso 23, pastor, también es importante allí. El verso 23. Sí, pastor. No trabajarán en vano, Amén. ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. O sea Hermosa que palabra de Dios. Esa labor de trabajo, porque la bendición viene de parte del Señor, pastor. O sea que aún Dios bendice la obra de nuestras manos. Aquel que labora, aquel que trabaja, aquel que se esfuerza para no solamente tomar un alimento, sino también mantener una estabilidad y a la vez dar provisión para sus hijos. Dios dice que aún será bendito ese trabajo, será bendición ese trabajo, será bendición y beneficio. O sea que como segundo punto es trabajar para nosotros y para nuestros hijos, porque dice la palabra que los que trabajan en un momento, ese trabajo será de bendición para él y para su descendencia. Nuestros hijos, nuestra descendencia, los hijos son los que continúan con nuestra vida. Nosotros vamos declinando y los hijos nuestros van avanzando. Uno muchas veces escucha a papá decirles a los hijos, insultar los hijos, decirle malagradecido, después de que te di los estudios, te di el tamaño que tiene, te di, pero era que era su deber, era su responsabilidad, porque nadie escoge venir a este mundo, nadie dice yo quiero nacer, nadie escoge venir a este mundo. Entonces eso fue usted que se puso de acuerdo con esa señora, con esa dama, con su esposa y trajo ese hijo al mundo. Entonces es su deber, es su responsabilidad, es su compromiso. No tiene por qué ahora sacarle en cara al hijo el estudio que le dio, la comida que le dio, la ropa que le dio, el tamaño que le dio, cuando era su deber hacerlo, su responsabilidad hacerlo. Así es que si hay padres, inclusive cristianos, inclusive pastores, ministros, evangelistas, apóstoles, salmistas, escribas y fariseos que le sacan a los hijos en cara lo que le dan, usted está muy mal, porque era su deber, era su compromiso. Dice la palabra que los padres trabajaran para los hijos. Siéntase orgulloso y no se sienta lo contrario de ver que su hijo ha sido un ejemplo y ha salido adelante en el nombre del Señor, pastor. Pastor, y ese trabajo, Dios lo bendice. Y ese padre prudente y sabio es aquel que también puede obtener sus ingresos para también dar estabilidad a sus hijos. Es que la palabra del Señor lo dice y me gustaría leer ese texto, ya que el tiempo ha venido avanzando, pastor. Pero también dice que obtener una casa para pasar la vejez es importante. Y la casa y las riquezas también son herencia de los padres. O sea, que es una herencia que los padres también pueden dejar a sus hijos un soporte. Y miren lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 19:14, pastor. Dice la palabra del Señor 19:14 de Proverbios. Sí, ese es. Dice, no, parece que ese no es el texto. Ah, sí, perdón, sí, ese es el texto, pastor. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. O sea que esa persona que se esfuerza y que tiene sabiduría para dejarle algo a sus hijos, eso es bendición de parte del Señor. Claro. Y a la vez es una responsabilidad. Hay padres que en un momento dicen, bueno, yo ya me maté, esto es para mí, y quisieran aún morirse, no dejarle ni esto, como dijo alguien, ni un centavo a sus hijos. Lastimosamente, pastor, se lo dejan a las personas que se consiguieron hace poco, las personas que se consiguieron hace poquitico, y no se lo dejan de verdad a los hijos como manda la palabra de nuestro Dios. Pastor, este consejo es muy importante acerca de los hijos.
porque muchas veces cuando el hijo coge mal camino es por falta de una buena educación y de una buena comprensión en el hogar, pastor. Pastor, yo creo que eso es bastante importante, que la persona en un momento, la salud, es un consejo importante. Lo segundo, que la persona pueda trabajar, laborar, porque el trabajo es una bendición, ya que la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Que no coma. Y lo tercero es que los padres también puedan obtener su riqueza, su bendición y poder dejarle algo a sus hijos. Pero hay un consejo que es el último, que es el más importante de todos, y es una dirección y guía espiritual para la salvación del alma. Porque qué sacar el hombre con que granjeare todo el mundo, donde tuviere riquezas y perdiere su alma. Es lamentable, es triste y lamentable acumular tesoros y riquezas y dejarle inclusive a los hijos y no dejarle la herencia espiritual. La herencia espiritual, La pastor. herencia espiritual. Y muchos están trabajando por eso. Exacto. Dios los bendiga en esa, pero el área espiritual, Que la han abandonado. esa es la eterna. más importante, la y es eterna. eterna, porque esa te va a servir para la vida eterna. Las cosas materiales para la vida terrenales, pero la herencia espiritual te va a servir para la vida eterna cuando estemos en la presencia del Señor. Quizás los padres, alguno me está escuchando y se ha esforzado y le ha tratado de dar a sus hijos, pero sus hijos esperan más de usted, pero usted no puede más. Y quizás usted es espiritual, una persona que ora, y a veces sus hijos no valoran la gran herencia que usted les está dejando, está orando por sus hijos. Así es que, padre, siga adelante, ore por sus hijos, ore por su familia, Mire, pastor, ore por cada uno de ellos. Mire, pastor, yo cuando estaba adolescente, que le dije a mi papá, papá, la herencia, ¿qué me vas a dejar de herencia? Él me dijo, pon tus manos así. Puse mis manos así y él llegó ahí, tomó su pesada Biblia y me la colocó y me dijo, esta es tu herencia. Esa fue la herencia que me dejó. Y esta herencia me ha servido en la tierra para todos y para la vida eterna. Una herencia de un valor incalculable que no se compara ni se puede comprar con plata ni oro. La salvación del alma. Una herencia que Dios nos ha dejado. ¿Quién? Aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Entregó lo más valioso, su amado Hijo, nuestro Padre Celestial, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que es lo único que nos garantiza la vida eterna. Cristo Jesús en el corazón. Aceptar su sacrificio, aceptar su sangre que nos limpia de todo pecado, aceptarlo a Él en el corazón, te garantiza la herencia en el reino de Dios. Las cosas materiales, disfrútala sanamente, pero la vida espiritual tiene que preservarla, conservarla a través de Cristo Jesús. Así es, pastor. Y queremos orar por usted rápidamente y decir al Señor que lo bendiga de una manera especial y que usted conserve los principios y los valores y los buenos consejos. 4 consejos importantes para la vida. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que nos diste, que nos regalaste en esta maravillosa tarde. Bendice cada amigo, cada televidente de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué resta por decirle, pastor? Que pueda saludar rápidamente también. Que Dios le a los bendiga amigos. grandemente y que no olviden poner por obra lo que hemos expresado en este programa en esta tarde. Dios les bendiga a todos. Así es que, pastor Manuel, que Dios le bendiga a usted, Igualmente a su para familia, usted, a la pastor. iglesia, a ustedes, Bendición. amables televidentes, por haber estado con nosotros en esta hora de programación. Se despide de ustedes, pastor Joaquín Jerez. Hasta una próxima emisión de Palabras de Vida. Pastor, Dios les bendiga bendiciones. y feliz resto de día y tarde con ustedes.